Tengan muy buen día. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el método Harvard de solución de problemas. Un contenido muy interesante para utilizar en los procesos de la consultoría. Si te gusta mi video, por favor suscríbete y envíanos tus comentarios. Gracias. Este método Harvard nos ayuda a desarrollar todo un proceso de discernimiento respecto a una problemática que tengamos en nuestra empresa. Y para esto desarrollaremos un caso. Antes definiremos qué es este proceso. Pues este método, fíjense que es un proceso estructurado paso por paso, en el cual se consideran diferentes alternativas disponibles a través de los acontecimientos que se tengan en la empresa. Esas alternativas son las propuestas que se recogen de los empleados y del personal involucrado para que nos propongan en determinada situación las respuestas posibles que tendremos que brindar a la organización. Estas respuestas que muchas veces tienen los empleados y que en determinado momento ellos las pudieron haber planteado a la administración y no fueron consideradas, nosotros como consultores tomaremos esos datos, los recopilaremos y los estructuraremos de una forma ordenada de manera que propongamos una respuesta. Y al final, el proceso de investigación que hayamos realizado, pues nos dará una solución, la cual se propondrá a la administración para que considere su aplicación. Aquí, entonces, vamos a desarrollar un proceso de 6 pasos, el cual nos va a permitir disponer de los elementos necesarios para interactuar con las autoridades, con los empleados involucrados, con los recursos que se disponen en la entidad, como por ejemplo la planta, los datos financieros, los datos estadísticos, los informes históricos, así como aquellos elementos que se disponen de la competencia de nuestros clientes y de los proveedores. Por lo tanto, todos esos elementos nos servirán para echar a andar nuestra investigación. Por lo tanto, el primer paso que vamos a considerar es definir el problema central. Aquí vamos a llegar a estructurar y definir qué elemento o qué situación está llevando a la empresa a tener un problema. Por lo cual, vamos a echar a andar un proceso investigativo en el cual vamos a recabar detalles o datos de los dueños de la empresa, de sus gerentes, de sus jefaturas técnicas, así como de los empleados, para lo cual tenemos que definir el problema en sí y no confundir un síntoma con el problema, porque muchas veces hay resultados en la investigación que verdaderamente no es el problema, sino que es el resultado del problema. Por lo tanto, como consultores debemos de desarrollar ese proceso de investigación bien discernidamente. Luego, vamos a ubicar el problema. Ese problema que está ocasionando que la empresa tenga inconvenientes en su expansión, en su desarrollo, en llegar a nuevos mercados, en obtener utilidades, en tener un buen clima laboral, superar la competencia, mejorar los precios. O sea, todos esos elementos que son problemas que mantienen atada a la empresa. Entonces, ubicamos ese problema y echamos a andar ese proceso de desenmarañamiento, encontrar esa causa que lo origina, para lo cual vamos a escribir de qué trata el problema, sintetizar ese problema en una frase que nos permita indagar y que sea esa frase una acción generadora de elementos que vengan a desarrollarse a través de la empresa. Para lo cual, pues surgen las interrogantes, ¿verdad? Esa frase generadora debe de tener como una característica principal que sea un elemento cuestionador que nos ayude
a encontrar la respuesta, para lo cual pues estaremos allí haciéndonos las preguntas que nos lleven a concluir la respuesta. Por lo tanto, el planteamiento debemos hacerlo en forma de pregunta. Entonces, ahí podemos utilizar palabras como quién, qué, cuándo, dónde, cómo o por qué. También podemos utilizar un infinitivo, un verbo infinitivo que nos permita plantear el cuestionamiento. Esto nos permitirá definir preguntas no tan cerradas o que tengan sesgo en la respuesta. Entonces, como consultor, debemos definir ese proceso. Hacernos la pregunta principal. O sea, al encontrar el problema, hacemos la pregunta que lo defina. Ese planteamiento es el que nos va a definir qué hacer de aquí en adelante. O sea, esta pregunta generadora es lo que va a llevar todo el proceso investigativo. Para lo cual llegamos al punto 2. Detallar la lista de factores sobre el problema definido. Aquí determinaremos ese detalle, ¿verdad?, de elementos que nos puedan plantear y mejorar el clima laboral, por ejemplo. En las empresas tenemos diferentes problemas y uno de ellos es que el clima laboral está por el suelo. Por lo tanto, en este instante se ha detallado que ese es nuestro problema. Ese problema es el que ha llevado a que la empresa esté en decadencia. Los gerentes generales están preocupados porque el personal está descontento y por lo tanto necesitan que se reactive nuevamente ese espíritu emprendedor de echar adelante las fuerzas de los empleados como existió en otra oportunidad. Por lo tanto, necesitan que les ayudemos a solventar esa situación. Entonces encontramos el problema, para lo cual definimos una serie de factores que nos permitan determinar por qué se originó ese problema. Entonces, aquí definimos una serie de factores. Habrán factores que sean, por ejemplo, con hechos reales o determinadas suposiciones del personal, rumores, la rumorología que anda ahí campante muchas veces incidiendo en el ánimo de los empleados. Para lo cual vamos a clasificar primero los elementos que son reales y los elementos que son suposiciones. En este caso, como estamos hablando del clima laboral, entonces definimos determinados hechos. Definimos que pues hasta 2020 existía armonía entre empleados y jefaturas, o sea que hubo un momento en que sí había coordinación. Se considera que la mayoría de empleados tienen más de 5 años de trabajar en la empresa, o sea que hay personal con mucha experiencia. La mayoría de jefes actuales han sido contratados de empresas de la competencia, o sea que las jefaturas han venido de afuera, no han sido ascendidas de los empleados. No existe un plan de incentivos y desarrollo del personal, o sea que en algún momento pueden haber beneficios que son sorpresas porque no hay un plan de incentivo. Entonces esos son los factores que pueden estar bloqueando o explotando los elementos de baja armonía laboral. Pero también los empleados tienen determinadas suposiciones que de alguna manera alteran el clima laboral. Tenemos, por ejemplo, que los empleados comentan que la empresa se va a vender en este año. O sea, eso causa incertidumbre para sus futuros ingresos. De igual forma, se dice que van a recortar las prestaciones que se entregan a empleados por el cumplimiento de metas. Muchas veces aquí es donde los empleados pues tienen la oportunidad de demostrar que cumplen las metas, llegan los objetivos
y porque tienen reconocimiento por ese esfuerzo, pero si en algún momento se los recortan o se los quitan, pues se van a sentir mal. Entonces, así se definen determinadas suposiciones para determinar, ¿verdad?, de que los empleados andan hablando entre pasillos y encontrando determinados elementos que incrementan el disgusto entre ellos. El tercer paso que vamos a desarrollar es los cursos de acción. O sea que vamos a definir determinados elementos relacionados con lo que acabamos de ver. O sea, vamos a sus y desventajas sobre qué hacer. O sea, como consultor debemos hacer una lista de acciones a realizar. Pero para ello debemos definir lo positivo y lo negativo que ofrece determinada acción. Por ejemplo, se define hacer un comunicado informando las cosas correctas. O sea, ese puede ser una recomendación que se le haga al patrono. Mire, por favor difunda mediante los medios de la empresa que ustedes están haciendo las cosas correctas y que no hay nada que estén haciendo contra los empleados. Ese pudiera ser un curso de acción. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, que hay determinado punto de vista de la empresa, que se aclaran los rumores infundados y que, bueno, se ponen en entredicho los inconformes y que no tienen la razón. Esas serían ventajas de hacer este tipo de acción. Pero también tiene sus desventajas, que se podrían generar más descontento en los empleados. Podría cambiar la incredulidad de los que están a favor de la empresa, o sea, no creerían. Muchos que creen, pero al fondo la rechazarían. O se podría creer que se intente esconder otras intenciones. Pueden decir los empleados, miren, lo que quieren ellos es que nos aplaquemos y ya luego pues entrarán a la acción. Son elementos a considerar al hacer ese tipo de acción. Pero también se pudiera proponer otra acción. Sancionar a los inconformes y hacer y aplicar normas disciplinarias para el respeto de las reglas de la empresa. Hacer ese tipo de acciones lleva sus ventajas y también sus desventajas. Son las que determinamos acá. Que al hacer ese tipo de acción había cierto reposicionamiento de la autoridad de la empresa. Pero la desventaja también sería en que muchos empleados pues no les gustaría ese ambiente de bastante complicación, de muchas reglas, y muchos se irían. Y muchos estarían desanimados y harían lo mínimo en su puesto de trabajo. Entonces, hay muchos elementos positivos y negativos. Un tercer curso de acción que se podría proponer es elaborar reglamentos y normas de promoción salarial. Aquí se proponen ventajas, ¿verdad?, relacionadas con ese punto, en donde, bueno, cuando se establecen reglamentos y normas, se determina, ¿verdad?, ya en papel, cuáles son las reglas del negocio. Por lo tanto, si el empleado acepta esos términos, pues los conflictos se terminan. Y al crearse esos elementos, pues ya se conocen las reglas y si van a ser de cumplimiento, pues estamos bien. ¿Cuáles son las desventajas? En que si se establecen esos elementos normativos de una manera unilateral, pues los empleados se sentirían traicionados o que les imponen un elemento que no es de su beneficio. Otro es que la empresa, al establecer esos lineamientos o instrumentos laborales, debe de cumplirlos. Si en algún momento la empresa los establece pero no los cumple, pues estaría en una peor situación porque pudieran haber hasta demandas laborales. También ceder ante determinadas situaciones de presión de los empleados, pudiera suceder que en futuras ocasiones el empleado, ya sabiendo el punto débil de la empresa, pudiera pedir más incentivos y pues el descontento sería permanente. Esos son los elementos negativos o desventajas que ofrecen esos cursos de acción que se proponen. Como investigadores hemos desarrollado y consultado con las diferentes unidades y estas son las posibles acciones que se van a desarrollar, pero antes las iremos evaluando. ¿Cuál sería el siguiente paso? Examinar y analizar dichas alternativas.
O sea que ya propusimos las alternativas, pero ahora analicémoslas. ¿Qué elemento nos puede solucionar? Y vamos. Primero, vamos a plantear los puntos importantes que aquí vamos a desarrollar. Entonces, ¿qué ocasiona eso? Pues bueno, existe descontento de los empleados porque se sienten ignorados en las promociones y ascensos. Y muchos tienen experiencia necesaria. Acordémonos que tienen más de 5 años de laborar en la empresa y por lo tanto conocen todos los procesos. A eso nos ha llevado a determinar los razonamientos, ¿verdad?, que se llega en ese tipo de datos. De igual forma, se propone, de acuerdo a las alternativas, que la empresa necesita dar a entender a los empleados que todas las acciones realizadas es para beneficio mutuo, que no existen planes ocultos. O sea que aquí se resalta de que la empresa, ¿verdad?, al plantear de que se quiere difundir mediante los medios digitales que no se tiene ninguna intención, entonces con eso se va a razonar de que la empresa actúa correctamente. De igual forma, de acuerdo a los análisis realizados, se determina que desde hace muchos años los empleados han recibido sus beneficios, sus bonos, sus cuotas, y que no se les ha disminuido. Al contrario, se han ido aumentando a través del tiempo dichos elementos. Y se premia siempre a los mejores trabajadores. Por lo tanto, los datos infundados o los rumores, pues lo que hacen es causar descontento, pero no son reales. De igual forma, los empleados necesitan tener claridad de las reglas y el patrono necesita que el proceso productivo se lleve adelante. Por lo tanto, cualquier descontento causado por cualquiera de las dos partes origina un bajo nivel de entendimiento laboral y por lo tanto el clima se ve forzado. Por lo tanto, debe de haber un proceso mutuo de echar adelante las acciones. Ahora vamos a hacer una lista de conclusiones sobre esos elementos que acabamos de ver. O sea, ha habido un análisis sobre las propuestas de alternativas que se tienen. Y en base a eso, sacamos las siguientes conclusiones. La primera es que no se promueve internamente el ascenso a nuevas plazas de jefaturas, sino que se hace solo en forma externa. Esta conclusión se llega porque los empleados tienen 5 años de experiencia o más, y ellos, de alguna manera, aunque no todos, pudieron ganarse su puesto, pero no se les ha considerado. Por lo tanto, eso es lo que causa el descontento. Segundo, los rumores sobre cambios o gestión de la empresa provocan inseguridad laboral en los empleados, ya que no se comunica nada. Los empleados en los pasillos hablan sobre algunos elementos o acciones que la empresa puede emprender, pero muchas veces no son reales. Entonces, los empleados necesitan tener la certeza de la línea oficial sobre lo que se hace. Al tener la certeza, saben que sus empleos están asegurados y no tienen que estar creando un mal clima laboral. Entonces, aquí la deficiencia de la empresa es que no hay un proceso comunicativo directo con sus empleados. Tercera conclusión: los beneficios a los empleados no se han visto reducidos a través de los años, sino que han ido incrementando. Los empleados en este momento tienen como la duda de que si más adelante les van a dar los incentivos que les están dando ahorita. Pero no hay ninguna propuesta oficial de reducírselos. Al contrario, pueden negociar nuevos beneficios y mediante los acuerdos necesarios se pueden implantar. Pero hasta ahorita esos elementos son solamente dichos. No está nada oficial y quienes lo hayan inventado pues verdaderamente han logrado su cometido: crear descontento en el personal. Y como cuarta conclusión, definimos que no se poseen manuales de organización, no se hacen evaluaciones del desempeño a los empleados y no se conoce cuál es el mecanismo de ascenso a nuevas plazas. O sea que a nivel de estructura de recursos humanos existe un desorden administrativo en el cual, pues, al no haber
evaluaciones del desempeño, no se sabe cómo está siendo apreciada su labor por las jefaturas, porque dentro de los rumores que existían era que los empleados no eran bien vistos por los jefes. Pero al tener una evaluación de desempeño, ahí se va a saber si verdaderamente soy apreciado o no, o cómo ve el proceso productivo de las personas, si es eficiente, si es excelente o malo. Pero eso tiene que establecerse mediante las reglas definidas en la evaluación del desempeño. Mediante dicha evaluación del desempeño se van a promover aquellos. Se deben establecer los mecanismos para el ascenso a nuevas plazas. Eso va a permitir que los empleados se atengan a los requisitos que piden las plazas. Pero esto ya lo vamos a ahondar a continuación en las recomendaciones. Las recomendaciones son esos puntos necesarios que hace el consultor al cliente. Las recomendaciones, como la palabra lo dice, recomienda echar a andar determinadas acciones, para lo cual se proponen 3 recomendaciones. La primera es que se debe promover primero la promoción a empleados internos y luego a los externos. Esto va a La otra recomendación es que se deben de elaborar o establecer un proceso de comunicación interna entre empleados y jefaturas, o realizar reuniones periódicas, así como la comunicación interna mediante la mensajería electrónica, WhatsApp, correos electrónicos, los chats internos. Eso va a permitir que el empleado conozca de primera mano las decisiones que tenga el patrono. Y si en algún momento algún empleado tiene alguna interrogante, pues que se la haga al jefe de recursos humanos o al jefe de la área administrativa o a su jefe inmediato. Esto va a permitir en algún momento cortar los rumores sobre determinadas acciones, porque si no hay un proceso comunicativo, el rumor crecerá y al final habrá un descontento y todo pues será en vano. Y como tercera recomendación, se propone diseñar manuales de organización, evaluación del desempeño y un plan de incentivos para el desarrollo del personal. Esto va a permitir poner las reglas en la mesa, determinar que aquel que en determinado tiempo cumpla los requisitos y exista una plaza vacante, tiene el derecho y las posibilidades de utilizarla.